Bueno, bienvenidos al primer módulo de este curso titulado Objetos de Estudio de la Educación. Comenzaré por decir que la pedagogía es un logo estructurado y flexible, producto del estudio y la reflexión epistémica que el profesor realiza sobre el saber subyacente a los elementos del acto educativo que favorecen el desarrollo humano positivo. En este sentido, la pedagogía es una disciplina de las ciencias de la educación y debe estar acorde, naturalmente, con el beneficio que una sociedad persigue en su momento dado su historia, o que espera. Concebir la pedagogía como un logo o una disciplina es otorgarle un campo de realidad por el cual se puede indagar o investigar. Tal realidad parece existir un consenso al respecto. Encontramos Piaget, Ausubel, Uligarro, Velázquez, Zuluaga, Zambrano, quienes se refieren al ser humano inmerso en el acto educativo, tanto quien aprende como quien enseña, y los contextos donde este acto comunicativo acontece. Pensar entonces así en el acto educativo en términos de enseñabilidad, del saber disciplinar, de la educabilidad de las personas, de la educatividad del maestro, de los ambientes de aprendizaje, de la historia misma de la pedagogía en esa disciplina, la comunicación educativa que se debe dar y las didácticas tanto generales como disciplinares. Es así como a continuación veremos en cada uno de estos aspectos de la pedagogía u objetos de estudio de la misma alguna descripción mucho más profunda. Decíamos que esa intencionalidad pedagógica que subyace a cualquier acto educativo, eh, encontramos 7 elementos sobre los cuales vamos a estudiar. La enseñabilidad del saber, como un concepto filosófico, ¿no? Epistemológico de la disciplina que se puede enseñar. La educabilidad del maestro, la educatividad del maestro, la educabilidad de las personas, es decir, de los sujetos, de los estudiantes, de los ambientes de aprendizaje, ya sean tradicionales o dispuestos en la web, o digitales, virtuales, como se llama. De la historia de la pedagogía, de ese saber que se desea aprender o que debe ser enseñable, ¿no? De la comunicación, de todos esos procesos comunicativos que se deben establecer y de la didáctica. Acerca de la educabilidad de las personas, este es el elemento del acto educativo que invita al pedagogo a estudiar y reflexionar acerca de la posibilidad cognitiva, física y moral que tienen las personas de ser educadas, nuestros estudiantes, de aprender lo que esperamos que aprendan, en los ambientes donde esperamos que lo aprendan, mediante el diseño adecuado de acciones que lo propician. En ese sentido, ustedes deben realizarse los siguientes cuestionamientos frente a cada tema de estudio que han escogido. He querido, frente a cada aspecto, ubicar una serie de cuestionamientos digamos, que sirvan de preguntas orientadoras para que ustedes puedan ser reflexivos y analíticos en este aspecto y de esta manera poder ustedes identificar o más bien alinear su investigación frente a alguno de estos aspectos que estamos viendo. Muy bien. Estas preguntas son: ¿qué capacidad física, cognitiva y moral tiene un estudiante de aprender lo que yo quiero que él aprenda? ¿Qué de lo que desea que aprenda puede aprender? ¿Con qué rigor y profundidad debo hacerlo? ¿Qué dominios de conocimiento previos es deseable que los estudiantes ya tengan? ¿O en qué contextos sociales han crecido y qué han aprendido en ellos? Esto es muy importante, este aspecto. Otras preguntas que nos hacemos desde lo cognitivo son las siguientes. ¿Tiene capacidades requeridas para abordar las tareas propias de los temas propuestos? ¿De qué manera se deben diseñar las actividades para que permitan el desarrollo de estas capacidades ausentes? Y acá hago un paréntesis para comentar, por ejemplo, una de las tendencias que existe en los ambientes virtuales de aprendizaje, y es que investigaciones han encontrado que estos ambientes virtuales, pues, a pesar de numerosas bondades que tienen,
presentan inconvenientes porque los estudiantes no tienen, no desarrollan, no tienen desarrollada habilidades de autorregulación de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, estos ambientes requieren que los estudiantes sean mucho más autónomos en su proceso de educación, de estudio, de aprendizaje. Y es ahí cuando entran estos procesos de investigación a fortalecerse. Nosotros, por ejemplo, yo, desde mi doctorado, trabajamos mucho la implementación de andamiajes metacognitivos. Los andamiajes son un concepto que surge, acuñado por Brunner en 1986, el cual dice que es el apoyo social que un maestro le presta a un estudiante cuando éste carece de las habilidades suficientes para desarrollar por cuenta propia una tarea. La idea de este andamiaje es que en la medida que el estudiante vaya desarrollando estas habilidades de las cuales carecía al principio de la tarea, el docente vaya desvaneciendo de manera gradual en el tiempo esta ayuda o este soporte social que se le presta al estudiante. Esto es uno de los grandes temas de investigación hoy en día en el ámbito educativo, en el ámbito académico. Otra pregunta que debemos hacer es cuál es la forma como el estudiante procesa la información ofrecida, es decir, es analítico, autorregulado, heterregulado. Este aspecto determinará si al estudiante le gusta trabajar solo o en compañía. Mira, y aquí viene un segundo aspecto que se está trabajando fuertemente en investigación educativa, que tiene que ver con un concepto llamado estilos cognitivos. Los estilos cognitivos, dice Hederis y entre otros Pinterest, que son de los que más han trabajado este concepto, es una característica propia de cada ser humano, es un rasgo que nos identifica un ser al otro ser. Son rasgos psicológicos y tienen que ver cómo procesamos la información. Tiene que ver qué tan autorregulados son los estudiantes y qué tan heterorregulados son aquellos estudiantes. Yo imagino que ustedes en sus aulas han tenido estudiantes que son muy callados, independientes, solitarios, que a veces uno dice, no lo ve ni estudiando, pero son estudiantes que le va súper bien. Y entonces uno dice, no, es que es de buena, le fue bien. No, lo que pasa es que estos estudiantes son estudiantes independientes de campo y tienen un tipo, tienen una forma de procesar la información de manera diferente y son muy autorregulados en su proceso, mientras que aquellos estudiantes que vemos en el aula que preguntan constantemente, solicitan ayuda, requieren como la aprobación del docente de manera constante, estos son estudiantes denominados dependientes de campo. Estos estilos no es que sean buenos ni malos, ¿no? Son rasgos característicos de nuestra forma de ser que hemos adquirido a lo largo de, digamos, entre las edades, dice Hedris, entre los 0 y 7 años de edad más o menos, vamos adquiriendo estos rasgos característicos propios de nuestro ser. Pero le comento porque son, digamos, temas de tendencia en investigación educativa que existen en este momento y donde digamos, existen bastantes investigaciones al respecto. La cuestión, digamos que al tener presente estos aspectos sobre la educabilidad de las personas o de nuestros estudiantes, constituirá un determinante muy fuerte para la complejidad en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que debemos nosotros realizar o diseñar frente a un tema que deseamos nosotros se aprenda, ¿cierto? La cuestión es cómo definir esta complejidad. Pienso que un aspecto importante es la edad del aprendiz, aunque no sea lo único, ¿cierto? Existen otros aspectos a tener presente. Pues en este caso existe una relación interdependiente entre lo físico, lo moral y lo cognitivo. Por ejemplo, Maldonado define la complejidad como el grado de incertidumbre que tenemos sobre una cuestión que debemos resolver. Esto es, la mayor o menor cantidad de información que se posea sobre dicha cuestión y que determina lo que podemos o no hacer para resolverla. A mayor cantidad de información desconocida, mayor es el grado de complejidad y viceversa, ¿no? ¿Será más alta la complejidad? Por ejemplo, si frente a una tarea específica desconocemos solo un dato. Por tanto, la complejidad yo pienso que vista desde esta perspectiva está determinada por el conocimiento que poseamos sobre un dominio y la experticia o la experiencia que tengamos del mismo. De esta manera existirán actividades con un menor, medio o alto grado de complejidad.
Digamos que son elementos característicos que debemos tener nosotros presentes cuando hacemos diseño de actividades de aprendizaje, y más aún cuando se enfrenta a uno de estos ambientes virtuales de aprendizaje. De igual manera, el número de actividades también es un elemento a tener presente en la complejidad. Digamos que en la medida que existan más actividades para el desarrollo de una actividad, pues esto hace que este proceso sea un poco más complejo que otro. Además, la dificultad en el empleo de los elementos u operadores, según Simon y Newell, con los que el aprendiz debe interactuar para hallar una solución, esto también es un determinante de la complejidad de una temática a aprender. En suma, la complejidad, pienso yo, que no se determina solo por la edad, sino por la experticia que poseemos sobre el dominio de conocimiento que tratamos. El dominio vasto de estrategias de solución y las experiencias de vida en el trabajo de resolver estos problemas, el número de actividades y operadores que debemos manipular para obtener la solución, por ejemplo, que era algo que habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, la mayoría de los docentes no tenemos en cuenta estos aspectos, me incluyo, en el diseño de sus actividades de aprendizaje, por lo que muchos de los proyectos del aula terminan en fracaso, ya sea con bajos logros de aprendizaje de los estudiantes o en última instancia con la deserción de estos cursos, ¿no? Encontramos investigaciones actuales en este campo educativo como la de Acevedo, López, Hederis, Camargo, García, que han evidenciado factores comunes que inciden de manera directa en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Estas se refieren a aspectos relacionados con la carencia que tienen los estudiantes en autorregular su propio proceso de aprendizaje, que era lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Esa carencia de autonomía que tienen los estudiantes de asumir, digamos, estos retos académicos, probablemente son uno de los factores que inciden en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Vamos a ver a continuación el otro concepto que es la educatividad del maestro. Bien, veamos ahora la educatividad del maestro. La reflexión pedagógica pasa también por estudiar y cuestionar y mejorar la capacidad que tiene el educador para promover el aprendizaje en los estudiantes. Esto no solo se refiere a si el maestro es un experto en la disciplina que tiene o que va a enseñar, sino también si en realidad cuenta con el dominio y el conocimiento de los aspectos de educabilidad de sus aprendices, de la disciplina, de la didáctica de la disciplina que él tiene, que va a enseñar, de los ambientes de aprendizaje que va a utilizar, entre muchas otras cosas que veíamos anteriormente. Yo siempre he dicho en este tema que los profesionales, y eso es un error que a veces algunas instituciones, digamos que cometen, y es contratar profesores que disciplinarmente son unos expertos, pero que en el tema educativo, en el tema ya de enseñar un saber, de generar estrategias didácticas, realmente no tienen una experiencia en el tema. Entonces, ahí digamos que es un elemento que debe complementarse y debe tratar de equilibrarse estos dos saberes allí, tanto lo disciplinar como desde el punto de vista pedagógico, porque si no, no se haría nada realmente. En suma, los dominios que permiten al maestro asumir con éxito el rol de mediador, ¿cierto? O de facilitador de un proceso educativo pues al cual se enfrenta un estudiante. Es de mucha importancia que el docente conozca a sus estudiantes. Yo siempre comento eso, o sea, en la medida que nosotros sepamos cuáles son los hábitos de estudio de nuestros estudiantes, las estrategias que ellos utilizan para estudiar, sus estilos cognitivos, cómo aprenden. En la medida que nosotros podamos identificar y hacer como un modelo de estudiante lo más cercano posible a la realidad, en esa medida podemos hacer diseño de actividades pedagógicas, podemos hacer una mediación mucho más cercana, mucho más necesaria, mucho más, digámoslo así, casi que individualizada al estudiante. Y propiciar obviamente en ellos el desarrollo de habilidades y competencias que requieran. Mira, tenemos que tener presente que en las aulas de clase existe una diversidad de estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. No debemos desconocer que en las aulas clase existen, digamos, diferentes formas de aprender.
y debemos ser equitativos en ese aspecto como tal. Es así como hay dos preguntas que yo propongo para conducir este aspecto, y es, como docente de esta temática, ¿tengo la capacidad de hacer que mis estudiantes aprendan? ¿Qué me hace falta aprender para mejorar mi acción mediadora? Son dos preguntas que yo me haría en este aspecto. Algunas investigaciones que se encuentran en este campo de Hedris, Camargo, López, han encontrado que aquellos profesores que tienen, por ejemplo, estilo cognitivo independiente de campo, tienden a diseñar actividades y a favorecer a aquellos independientes de campo. Aquellos profesores que tienen un estilo de aprendizaje específico tienden a favorecer esas actividades. Y yo pienso que de mi modo de pensar, digamos, muy particular, pienso que no debería ser así, porque no se está, digamos, no se está favoreciendo los demás estilos, las demás formas de aprendizaje, ¿sí? Debemos es más bien educar al estudiante de manera tal que él desarrolle habilidades que le permitan enfrentarse a estas diferentes formas de aprendizaje, a estos diferentes estilos de aprendizaje como tal. En lo que tiene que ver con ambientes de aprendizaje, eh, alude al saber que debe tener el maestro sobre los escenarios adecuados para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la mediación que pedagógica que se debe hacer en ellos, ¿cierto? Este es un conocimiento que los maestros debemos tener. Los ambientes son un factor decisivo tanto para llevar a cabo las acciones de mediación pedagógica como para asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ellos relacionan e integran de modo independiente la intencionalidad pedagógica que nosotros tenemos frente a cada una de las actividades diseñadas, la comunicación que se debe dar, los agentes que interactúan en el ambiente, los espacios físicos, los espacios digitales, son elementos, digamos, trascendentales en el diseño de ambiente. Mira, hay un concepto que acabo precisamente de venir de estudiar, y es un concepto que he colocado acá que se llama la felicidad de los estudiantes. Finlandia es un modelo, acabo de ver un modelo educativo finlandés en un sitio que se llama Hagahelia, en Finlandia. Ellos han acabado con los ambientes tradicionales de aprendizaje, o sea, son presenciales, pero por ejemplo han hecho a un lado lo que son esos asientos que utilizamos nosotros cotidianamente con brazo. Son escenarios amplios en donde hay sillas súper cómodas, en algunos escenarios hay colchonetas, que son ambientes propicios para generar ideas, para lluvia de ideas, para descanso. Ya han evidenciado a través de investigaciones que este estilo de ambiente genera una mejor, digamos, tranquilidad para los estudiantes y permite que los estudiantes no solamente estén un poco más desestresados, sino que permite que haya mayor participación de ellos. Y eso propende obviamente en el mejoramiento del logro de aprendizaje de los estudiantes. Es fácil, por tanto, entender que la intencionalidad del aprendizaje no solo define qué debe aprender el estudiante, sino que además precisa en su totalidad el tipo de ambiente que se requiere, el tipo de actividades que se espera sean realizadas, el tipo de agentes que podrán hacer uso de los mismos ambientes, los modos en que podrán comunicarse durante el desarrollo de las actividades. Las intencionalidades, por ende, expresan la complejidad, digamos que determinada en este caso por el docente como tal, ¿no? Eh, la reflexión pedagógica que yo haría allí o que debemos hacer en relación con los ambientes de aprendizaje puede resumirse en torno a tres preguntas básicas, y es: ¿qué tipo de ambiente de aprendizaje será el más adecuado para alcanzar la intencionalidad pedagógica propuesta? Yo he incluido algunos elementos como: ¿será un ambiente tradicional apoyado de elementos tecnológicos? ¿Y cuáles serían esos elementos tecnológicos? ¿Será un ambiente dispuesto en la web o será un ambiente tradicional? ¿Qué características tendrá este ambiente? ¿Qué tipo de actividades debo diseñar de acuerdo a conocimiento previo de mis estudiantes, ¿cierto? ¿Cuántas actividades? ¿Cuál es la duración de las actividades? ¿Cómo será el proceso de comunicación? Digamos que estos elementos son los que hablábamos anteriormente, generan
o, digamos, determina la complejidad del proceso de aprendizaje como tal. Muy bien, la historia pedagógica o historia sobre la historia sobre la pedagogía de la ciencia que nosotros deseamos que se aprenda. Es importante tener en cuenta que se debe conocer las prácticas y formas como otras personas, otros educadores y comunidades en otros periodos de tiempo o de la historia han resuelto circunstancias muy parecidas a las nuestras, cuestionamientos sobre la educabilidad, la educatividad, el maestro, los ambientes de aprendizaje, los procesos comunicativos, la didáctica. Digamos que ese cúmulo, ese acervo hace parte de la historia de la pedagogía que nosotros pues debemos indagar y estudiar. Cabe señalar que cada docente en sí mismo, es una historia pedagógica viva, ¿no? Sus prácticas como estudiantes son una forma de construir esa reflexión histórica y reflejan en su actuar como docente. Dese cuenta que ustedes, y lo van a experimentar, lo que aprendan en este seminario son elementos que ustedes van a llevar a su vida práctica en el aula de clase, lo que han, digamos, aprendido como estudiantes. Por eso les decía al comienzo, en la presentación, creo, la gran responsabilidad que tenemos nosotros los educadores en estos procesos de transferencia de conocimiento, porque obviamente se convierten estas actividades en modelos que forman parte de la historia pedagógica. Imagina si eso queda mal hecho o si no se hace con la responsabilidad que se debe, ¿no? Bueno, en fin, esa memoria pedagógica se robustece con la relación de los maestros, de otros estudiantes, mediante eventos académicos y artículos como por ejemplo los que ustedes lean o presentaciones como la que estamos nosotros en este momento haciendo, ¿cierto? Construimos esta historia pedagógica con el fin de mejorar nuestras prácticas, promover mejores resultados en nuestros estudiantes. Y hay unos elementos sobre los cuales me cuestionaría yo, que son los siguientes. ¿De qué manera se ha enseñado esta temática? ¿Cómo han enseñado estos temas otros docentes? ¿Cómo los aprendí yo? ¿Cómo lo han aprendido otros estudiantes? ¿Qué tipo de ambientes y actividades emplearon? Muy bien, en el tema de la didáctica hay dos preguntas básicas que la definen y es cómo hacer que aprendan y con qué hacer que aprendan. Esta didáctica pues hace parte de la pedagogía y estudia estos dos elementos, cómo hacerlo y con qué hacerlo. El cómo hace referencia al uso de estrategias didácticas tanto particulares como generales, ¿cierto? Que empleamos, digamos, en el diseño de las actividades en los ambientes de aprendizaje. Cuando nos referimos a actividades o estrategias generales, pues nos referimos a aquellas estrategias que son comunes a todas las disciplinas. Por ejemplo, inducción, la deducción, el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de estrategias particulares, nos referimos a aquellas estrategias propias de cada disciplina. Por ejemplo, la matemática utiliza un lenguaje específico, un lenguaje formal, y existe un diseño de actividades propias para aprender, utilización de estrategias propias para hacer que los estudiantes aprendan un concepto matemático. Lo mismo sucede con la contabilidad, con la física, que a pesar de que las tres disciplinas tienen un concepto en común, que es la resolución de problemas, la forma de abordarlos y la estrategia utilizada son totalmente diferentes. ¿Con qué hace referencia al uso del material didáctico y recursos educativos que yo voy a utilizar para que precisamente estas actividades tengan un fin pedagógico de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cualquier disciplina, la utilización de la tecnología como recurso didáctico debe estar a la mano del docente. Hoy por hoy no podemos desconocer que nuestras actividades deben estar, digamos, de alguna u otra manera tocadas por un elemento tecnológico. En ambientes presenciales vemos como una de las grandes tendencias que hay en este momento es la utilización de ambientes de aprendizaje basados en la web como apoyo a los procesos presenciales de la educación. Los docentes cada vez más se apoyan en esos ambientes, los docentes de presencialidad se apoyan para procesos evaluativos, para poder hacer seguimiento, para poder hacer procesos de retroalimentación masiva
específica a los estudiantes porque son, digamos que, elementos tecnológicos que lo permiten o que lo propician. Por ejemplo, estos videos que estamos haciendo a través de, no sé si conozcan este aplicativo que es Mix Office. Obviamente esa herramienta es con qué. Ese es el con qué que estoy utilizando yo para que ustedes aprendan algunos conceptos sobre los que estamos trabajando acá. En fin, digamos que este es un aspecto muy amplio en la pedagogía que obviamente que tiene bastante discusión de los investigadores en este campo. La comunicación. Se estudia y reflexiona el acto comunicativo que sucede durante el proceso de aprendizaje, tanto en la vía del discurso del docente-estudiante, como el estudiante-docente, como estudiante-estudiante, el ambiente de aprendizaje entre agentes, por ejemplo, recursos didácticos y los agentes, etc. Este aspecto de la pedagogía, a mi modo de ver, es poco considerado, ¿cierto? Digamos que la gente que diseña actividades en los ambientes de aprendizaje da por sentado, pero es un factor, digamos, decisivo para coordinar los otros aspectos del acto educativo. Una falla que se tiene es esa, ¿cierto? Que uno da por sentado que el proceso comunicativo se da, pero no establecemos reglas ni establecemos cuáles son los procesos de comunicación que se deben dar en cualquier ambiente de aprendizaje, ¿no? Mucho más cuando se trata en ambientes como el que estamos nosotros trabajando, que son ambientes virtuales de aprendizaje. El discurso comunicativo es el factor que permite, aumenta y mejora la mediación en el proceso. Es fundamental para el desarrollo de transferencia cognitiva y de aprendizaje o de otros contextos. Mira, es diferente que ustedes hayan leído estas diapositivas que yo hubiera montado allá, diferente haberlas leído así en texto plano, a diferente a leerlas o escucharlas a través de lo que estoy haciendo en este momento. Estos videos que yo pienso que son un elemento enriquecedor del tipo de estas diapositivas como tal, ¿no? Mira que son cosas que tienen que ver con los procesos de comunicación que a veces uno considera que son pues muy sencillos, simples, pero son supremamente importantes en procesos educativos. Hay unas preguntas que yo me haría en este aspecto que son, ¿qué tipo de lenguaje, discurso y vocabulario debo emplear con base en el saber a enseñar y los aprendices a enseñar y los aprendices que tengo a cargo? Técnico, cotidiano, profundo, riguroso, general y escueto, abstracto, concreto, explícito, implícito, directivo, conciliador, ¿no? Es importante determinar esto y esto hace parte de lo que veíamos anteriormente de la educatividad del maestro y es conocer a nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Qué canales de comunicación emplearé con mis estudiantes para ofrecer una mediación pedagógica mucho más adecuada? Por ejemplo, en este curso vamos a utilizar obviamente no solamente estas diapositivas, sino este estilo de diapositivas de video, sino utilizaremos algún foro que nos permita dilucidar algunas diferencias, aclarar algunas dudas que se tengan al respecto, ¿no? En fin, estaré también, obviamente, las tareas, los mensajes escritos, en fin, hay foros de retroalimentación constante de aclaración de dudas, en fin. Digamos que son procesos de comunicación que uno debe disponer en las actividades pedagógicas para que para que no ustedes, sino para que la comunicación fluya entre las relaciones explícitas entre el docente, estudiante y viceversa. La comunicación en el aula será unidireccional o multidireccional, de lo que digo yo, ¿no? O sea, no solamente está en una sola vía, ¿no? Porque, digamos, en este caso, una de las competencias a desarrollar en ustedes es los procesos de reflexión sobre el acto educativo, ¿sí? Entonces, ahí requerimos una posición de ustedes, conocerlos, qué opinan, cuál es su posición sobre un aspecto u otro, en fin, etcétera. ¿Cuáles son los criterios del acto comunicativo? Es otra de las preguntas que yo me haría cuando me enfrento a estos procesos educativos como tal. Muy bien. Finalmente, viene lo que es la enseñabilidad del saber, ¿cierto? Esta cuestión es ante todo una pregunta de orden epistemológico. Nosotros sabemos que una de las grandes tendencias que hay en ocasiones es la desaparición del concepto de enseñar, ¿cierto? Pues porque todo estaba centrado en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, se deben diseñar actividades para que aprendan. Ese concepto de enseñar, de enseñanza está revalidado desde el acto práctico del aula de clase como tal, ¿sí?
Pero aquí a lo que nos referimos es un concepto filosófico, un concepto epistemológico de un saber, si ese saber realmente es enseñable o no es enseñable, ¿cierto? El pedagogo o ustedes básicamente deben cuestionarse, estudiar, reflexionar acerca del saber a enseñar. En este caso, el tema que ustedes han escogido en su propuesta de investigación. Y yo pensaría que frente a ese tema ustedes deben realizarse las siguientes preguntas. ¿Es el tema que yo escogí de aprendizaje un objeto de conocimiento? ¿Se puede enseñar este tema? ¿Qué específicamente de este tema yo puedo enseñar? ¿Qué puedo enseñar de este tema en este semestre, o este curso, a una persona específica, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento en este tema específico? ¿Qué relaciones y teorías epistemológicas explican la construcción del conocimiento del tema que yo voy a enseñar, ¿cierto? ¿Cuáles las teorías que soportan esos procesos? Hay que mirar de pronto temas de tipo cognitivo, de procesamiento de la información. ¿Cómo se da esto frente al tema que yo voy a enseñar, ¿sí? En definitiva, tiene que ver cómo este es un aspecto importante que define realmente la temática, frente a la temática que voy a abordar es si realmente es enseñable o no. Es como, digámoslo, una apreciación directa. Frente a esto tenemos unas reflexiones que veremos a continuación. Efectivamente, en este tema de la enseñabilidad de los saberes, hay que preguntarnos si el área a estudiar o el área que voy a investigar es una disciplina escolar que sea susceptible de ser pedagógicamente cuestionada, ¿no? Estudiada, reflexionada, en fin. Si es necesario aprenderla o desarrollar habilidades y competencias a través de un acto administrativo intencionado, dado que los estudiantes que se enfrentan a ella carecen de estas habilidades, que es lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Es bueno identificar, digamos, esos aspectos que tienen que ver mucho con la educabilidad y la educatividad del maestro y la educabilidad del sujeto como tal, ¿no? ¿Es posible formar a los docentes para que enseñen en esta área? ¿O son docentes netamente disciplinares que pues realmente no conocen de elementos de pedagogía? En el área de trabajo que yo he escogido para desarrollar, ¿este es un objeto de conocimiento? ¿Se puede enseñar? ¿Qué del área puede enseñarse? ¿Cómo se construye el conocimiento en esta área? ¿Cómo se relaciona esta área con otras? ¿Qué teorías epistemológicas explican su construcción de conocimiento, ¿no? Digamos que son reflexiones que debemos hacernos para poder enfrentar este acto educativo. Digamos, aquí hemos visto la totalidad de los objetos que son estudio del tema de pedagogía. Solamente hemos visto el primer objeto de estudio de la educación que tiene que ver con el tema de, pues, digamos, de enseñabilidad y de aprendizajes. Posteriormente veremos algunos elementos o ahondaremos un poco más en los procesos de aprendizaje, en otro objeto de estudio de la educación que tiene que ver eh, con la evaluación, que es un tema supremamente importantísimo en el quehacer educativo y sobre el cual pues existe bastante investigación y bastantes tendencias, incluso digamos la investigación educativa en este campo ha abierto algunas fronteras para que algunos procesos en la academia, incluso desde el punto de vista administrativo, los procesos de autoevaluación misma de las instituciones, los sean utilizados para mejorar esos procesos en las instituciones que los enfrentan. Un tema que tiene que ver con la política educativa de nuestro país, ¿cierto? No sé si ustedes conozcan, pues han escuchado hablar me imagino que todos hemos enfrentado estos temas de nuestras universidades o colegios, el tema de registros calificados, el tema de calidad, políticas educativas establecidas que cada día más, digamos, presionan a las instituciones y que por última instancia, pues, la gente que se ve más afectada, sea positiva o negativamente, pues somos nosotros los docentes y nuestros estudiantes. Políticas educativas como por ejemplo, no sé si han escuchado hablar algo que está en este momento de furor,
y es el Marco Nacional de Cualificaciones, que tiene que ver con la educación, con el SNET, o sea, con el Sistema Nacional de la Educación Terciaria, o la educación técnica. En este momento hay proyectos que se están desarrollando, precisamente adaptando ciertos programas académicos de educación técnica y tecnológica al Marco Nacional de Cualificaciones. La idea que pretende este marco es, obviamente, alinear el sector educativo con el sector productivo, que exista que cuando el estudiante salga sea egresado de la institución, pues tenga una oferta laboral mucho más viable, y no pase lo que esté pasando en este momento, que son dos profesionales que se quedan estancados allí porque no existe oferta laboral. Digamos que busca esto, pero ¿qué tan bueno es para nosotros esto, cierto? Digamos que son reflexiones que de su quehacer académico ustedes deben hacerse. ¿Qué tan bueno esto es para nosotros? Si realmente es importante hacerlo, o sea, si estamos de acuerdo con estas políticas o digamos que sugerimos algunos cambios, en fin, digamos que hay procesos de reflexión que es interesante hacerlo desde nuestra perspectiva de educadores que somos. Muchas gracias por la atención prestada.